El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Jesucristo, el único digno. Amén. Hay 3, 4 amenes. Al final, toda la iglesia va a decir amén. Al darse cuenta de que Jesús es el único digno. Amén. Digno de todo. Por eso no voy a encerrar el título en un solo término. Jesús es digno de todo. Jesús es digno de nuestro tiempo. Jesús es digno de nuestras fuerzas. Jesús es digno de nuestras lágrimas. Jesús es digno de nuestra sonrisa. Jesús es digno de nuestro dinero. Sí, no le duela su dinero tanto. No amemos tanto el dinero. El dinero es útil. Puede ser necesario para muchas cosas o para algunas cosas. Pero no es nuestra salvación, no es nuestra esperanza, ni siquiera debe ser nuestro norte. Es una bendición más, una añadidura más de Dios para nuestras vidas. Pero Jesús es el único al que no, o al que debemos atesorar para no perdernos nunca del propósito y del plan perfecto que Dios tiene con nosotros. Amén. Y este plan es con cada uno, iglesia. Y nos llamamos un cuerpo y somos un cuerpo. Somos un cuerpo porque estamos en el mismo Espíritu Santo. Pero Dios tiene un plan con cada uno. Dios tiene un propósito con cada uno. Y si usted ve un cuerpo humano a semejanza de un cuerpo espiritual como Dios nos ve, son billones de células y cada célula cumple una función y cada célula va no en una dirección, va con un mismo propósito, girando en torno a una responsabilidad. Y así hay células, órganos y diferentes partes que se conoce. Amén. Así es Dios con nosotros, o así espera Dios con nosotros. Así tiene Dios preparado el propósito de cada uno de nosotros. En Jesús. Quiero leer ahora en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, sigo en el capítulo 3, vaya al versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, continúa aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Me llama poderosamente la atención cómo cada pasaje de aquí de Apocalipsis, en el inicio, hablándole a las 7 iglesias, Jesús inicia hablándoles: yo conozco tus obras. Y le está hablando a 7 iglesias en 7 condiciones diferentes, en 7 situaciones o percances diferentes, o posiciones diferentes, a 7 iglesias con actitudes diferentes, con dones, gracias, favores diferentes. Y a cada una le dice: yo conozco tus obras. Iglesia, Jesús conoce nuestras obras. Usted y yo a veces pensamos que hacemos las cosas solo. Pensamos que nadie nos ve. Pensamos que nadie está pendiente de nuestra posición o de nuestra respuesta. Pero Jesús sí lo está. Pensamos aún que en lo oculto podemos pecar, podemos abandonar, podemos delegar lo que nos corresponde, y que nadie nos va a reprimir o nadie nos va a reprender, no a reprimir, a reprender por esto. Y dice el mismo Jesús: yo conozco tus obras. Y sí, amén, servimos y no servimos para ser vistos.
No me interesa ser visto. No me interesa ser popular dentro de una sociedad o de la misma humanidad. Y no es que no me interese, fíjese, y le escuchaba al apóstol Nahum y es algo interesante porque eso se despierta en cada persona. Este sentimiento de tener guardaespaldas y gente que te esté esperando, que quiera escuchar, que quiera de una u otra manera bendecirte, que haya un respeto, que haya una estima hacia ti. Eso es agradable. Y hasta cierto punto es necesario estimarnos los unos a los otros. Amén, porque qué desagradable es para un padre de familia que esté todo el día en Sidor, en Benalún, en Alcázar, llevando sudor, sol, lágrimas a veces en esos hornos tan fuertes, y llegar a su casa y que ni el perro se levante a recibirlo, o que ni el hijo tenga una palabra de bendición. Papá, gracias, le doy gracias a Dios porque estás aquí otra vez. O que su esposa venga aún o le reciba con un abrazo en la mejilla, un beso. Es muy difícil para un padre. Y como padre de casa no esperamos, no debemos esperar ser, porque Dios nos llama a la cabeza del hogar, ser la imposición y llegar, bueno, tú tienes que besarme, tú tienes que pedir la bendición, tú tienes que sentarte y dar la vuelta al perrito, tienes que dar la vuelta así cuando yo llegue. No, esto es algo natural. Nosotros esperamos que el perrito dé la vuelta, que el hijo venga y pida la bendición y nos abrace con amor, que la esposa nos dé una bendición también y diga: mi amor, te bendigo, te doy gracias a Dios porque estás nuevamente en casa. O viceversa también, ¿por qué no llegar los dos y bendecirse mutuamente? Porque la esposa trabaja también. Eso lo esperamos esa estima. Y es lo que yo puedo esperar como pastor. Una estima. Una estima. Una estima. Y la palabra es clara: honra a quien merece honra. Honra a quien merece honra. Pero no debemos pasar de la honra a la idolatría. No debemos pasar de la estima al amor ciego. Usted puede pasar de la estima a amar a una persona en Cristo, pero un amor ciego siempre nos va a llevar a un abismo. Un amor ciego siempre te va a llevar a un tropiezo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está viendo el camino por el cual van. Porque es ciego el que tiene un amor ciego hacia otra persona, y más ciego se vuelve el que está siendo idolatrado, porque siente que todo lo está haciendo bien, siente que todo lo hace perfecto, siente que todo lo hace acorde a quizás un pensamiento de hombres, acorde a una sociedad. Y se olvida, o nos podemos olvidar en ese momento, de buscar la voluntad de Dios o el principio de Dios, o quien realmente conoce las obras de nuestro corazón, que es Jesucristo. Y es allí el problema donde no debemos caer. Es allí la condición de donde no debemos entrar. Y por eso esta palabra hoy. Jesús dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Qué difícil esto. Que ni eres frío ni caliente. Que has mezclado las cosas de Dios con las cosas del mundo. Que has mezclado el amor de Dios con los placeres del mundo. Iglesia, la condición tibia. Jesús estaba hablando de esa condición en una iglesia, la Odisea, donde gobierna el pueblo. Es la traducción de la Odisea. Donde gobierna el pueblo, donde hay una democracia. Y veíamos la actitud de un dictador el domingo pasado. Y hoy vemos a Jesús hablándole a una iglesia donde podía imperar una democracia, pensando que la opinión de la mayoría es lo que vale. ¡Qué error! Necesitamos entender como iglesia, como pueblo de Dios, como nación santa,
que la opinión de Dios es la primera palabra y la última palabra. Iglesia, no porque 70 de 100 digan que el matrimonio homosexual es legal, quiere decir que eso sea bueno y quiere decir que eso es aceptado delante o aceptable delante de Dios. Porque el que haya 99 de 100 aceptando un matrimonio homosexual no quiere decir que sea la voluntad de Dios. El que haya 100 de 100, bueno, estamos borrados de la tierra. Sí, definitivo, porque Dios usó a uno, a Noé, cuando iba a borrar la tierra, a borrar la existencia del hombre, porque la maldad era extrema, extrema. Y para la Biblia decir extrema, y para Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de paz, que es un Dios de gozo, pero también de justicia, dice que tardo para la ira y grande en misericordia. Llegar al tope y decir, ya no puedo con el hombre. Y encontrar a uno quiere decir entonces que uno a favor de Dios, uno a favor de la voluntad de Dios puede cambiar las circunstancias de un hogar, puede cambiar las circunstancias de una ciudad, puede cambiar las circunstancias de un país. Y si con uno, y que metió a su familia en un arca, si con uno Dios lo hizo, cuánto más con una iglesia lleno de hombres y mujeres, no por un templo lleno de luces, no por un templo lleno de sonido, no con buen aire, sino hombres y mujeres como templo y morada del Espíritu Santo, llevando la voluntad de Dios a sus casas, llevando la voluntad de Dios en sus vidas, llevando la voluntad de Dios a las calles de Puerto Ordaz, a las calles de Ciudad Guayana, a las calles de Venezuela. ¿Cuánto más así va a cambiar Dios, va a intervenir Dios por este país? Iglesia, Jesús dice, o le dice a la iglesia en la Odisea, esta iglesia democrática: ojalá fueras frío o caliente, Padre Santo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pastor, yo necesito una palabra de aliento hoy. Usted me va a decir que Jesús, mis hijos, esto me lo dice Dios a mí. Y esto es para mí, pero no solo. Para usted y para mí. No mire a más nadie. No mire al que está a su lado. No mire a sus hijos, por más desobediente que sea, por más altanero. No mire a su papá, por más hostigante que pueda ser. Mírese ahorita usted, joven o anciano. Esto es para mí. Por cuanto al tibio lo vomitaré. Mire, yo recuerdo hace muchos años, y en Caracas mi papá está presente, tenía muchísima hambre yo. Estaba chamo, tenía 10, 12 años. Estábamos en casa de mi abuela en Caracas. Y estaba como estaba mi hijo ayer en el ayuno. Tenía muchísima hambre ya. Cuando terminamos el servicio del ayuno, ya él tenía como 2 horas de hambre. Y a mi hijo no le da hambre. Yo tengo que pelear y pegarle para que, no pegarle a palo, sino corregirlo, hijo. Pero eso son 1 hora detrás del muchacho para que coma. Siéntate, come. Así era conmigo. Hasta que después tenía que pegarme para que no comiera. Amén. Entonces es contradictorio, pero es nuestro trabajo. Es el trabajo de un padre, ¿verdad, viejo? Entonces mi hijo ayer tenía 2 horas de hambre y salimos del servicio volando, porque ya yo quería recibir la palabra, quería disfrutar todo el momento, quería recibir la Santa Cena y después quería atender a mi muchacho y a mi esposa también, pues. Y así lo hicimos. Pero ayer en ese momento en Caracas yo estaba así, no en ayuno forzado, sino que tenía hambre. Quizás estaba pasando esa etapa de no comer a comer. Y estaban cocinando algo que olía muy bien, pero que era como para 3 horas más o menos.
Y mi papá empezó a picar tomate y los tomates estaban espectaculares, rojitos, bonitos. Mira, y yo no comía tomate. Y mi papá empieza a picar y yo le quité una lonja, otra lonja. Cuando mi papá ve, había picado 3, 4 tomates y este que está aquí se los había comido lonja tras lonja, lonja tras lonja, lonja tras lonja. Así como Jesús se va comiendo pecado tras pecado, pecado tras pecado en nuestras vidas. Se va aguantando todos los días nuestra indiferencia, se va aguantando nuestro dolor, nuestra actitud mala, nuestra rebeldía, nuestras posiciones inadecuadas, nuestra rebelión, iglesia. No hay otra forma de decirlo, nuestra rebelión. Y yo me comía tomate tras tomate y se me indigestó el estómago. Se me indigestó el estómago. Y fui al baño y vomité y mire, hasta la bilis. Un muchacho. Pasé como 15 años sin comer tomate. Con 10 años, 15 años sin comer tomate. Iglesia, no es en broma. Veía el tomate y lo veía lindo, precioso en la nevera y cerraba la gaveta. No, yo no quiero eso. Me indigestaba. Nada más de pensarlo me indigestaba. Nada más de sentir o pensar el sabor me indigestaba. Usted se puede imaginar cuánto aborrece Jesús el pecado, cuánto aborrece Jesús la posición idólatra y egoísta de una persona, cuánto aborrece Jesús la posición dictatorial y terca o testaruda de una persona, llámese quien se llame, o la posición que pueda tener, sea presidente, sea padre de familia, sea líder del ministerio más grande, o sea el vagabundo de la calle. Me llama profundamente la atención que Jesús dice: tú que eres tibio, tú que mezclaste a la iglesia con el mundo, tú que mezclas las cosas de Dios con las cosas de los hombres. Sí, porque pensamos que ir a danzar a la calle, a llevar el evangelismo, a llevar la palabra de Jesús, podemos mezclarlo con la sensualidad o con el simple arte de danzar o de mover o de manejar este cuerpo. Mis hijos, estamos predicando. Estamos predicando. Estás adorando a Dios con tu cuerpo. Entonces no permitas que venga la mentira y el engaño de que tú tienes que ser sensual para que el resto pueda prestar atención. Tú y yo tenemos que ser santos para que el resto pueda recibir o pueda palpar y pueda llegar a esa santidad. Queremos mezclar el amor de Dios y llegamos como hombres o mujeres de Dios, ancianos de una iglesia, y no en edad, sino en conocimiento o en tiempo, sentados en una silla, y queremos mezclar el amor de Dios con la seducción del hombre. Queremos mezclar el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, la pasión de Dios por el perdido, de rescatar las almas, de rescatar, mezclándola con la pasión de los hombres. Esta mujer es bonita, yo la voy a rescatar, pero para mí. Este hombre es buen mozo, yo lo voy a rescatar, pero para mí. Y peor aún estando casados, peor aún estando casadas. Y pensamos que lo hacemos en lo oculto y Dios nos va a decir: porque creíste en mi hijo, ven que eres salvo. Jesús nos dice: por cuanto eres tibio me indigestas. Por cuanto eres blasfemo me indigestas. Iglesia, qué fuerte esta palabra para una iglesia. Y estamos sirviendo y estamos buscando adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la palabra nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? ¿De qué le sirve? ¿De qué me sirve a mí predicar todos los días del año, que no lo hago desde un púlpito? Quizás quiero hacerlo todos los días de mi vida, en mi día a día, en mi caminar, aun cuando esté en el supermercado o esté manejando. ¿Y cómo va a predicar? ¿Vas a andar con un parlante? No.
con tu ejemplo, con tu vida, es la mejor predicación que puedes tener. No necesitas un púlpito. No necesitamos un púlpito. Esto no es algo tampoco inventado. Esto es algo para alimentarnos y crecer, y de aquí ser ejemplo. Usted se congrega para crecer y ser ejemplo. Usted no se congrega para llevar chisme, traer chisme, ni siquiera para salir de locura. Usted se congrega para sanarse. La gente piensa que la iglesia es una congregación de locos. No, son personas que asumieron su posición, su debilidad, que asumieron su necesidad, que asumieron su condición de debilidad, y están buscando la fuente de vida, la fuente que realmente les va a dar esperanza para levantarse y salir de esa condición o de esa situación. Porque el resto de las personas que están fuera de la iglesia están en la misma condición que ustedes o peor, pero no lo aceptan, no lo asumen. Pero Jesús le está hablando a su iglesia: mis hijos, ustedes están en el camino correcto, ustedes están en la verdad y la vida, que es Jesucristo. Pero necesitamos no ser fríos, mucho menos tibio. Porque ¿qué pasa con la tibieza? Dice Jesús: prefiero que sea frío. O sea, prefiero el que todavía no me conoce en la calle. Prefiero que nunca me hubieras conocido y que ahora que se está predicando el evangelio en la calle, te impacte una obra, veas la presencia del Espíritu Santo, te confronte con alguna situación de tu vida y puedas rendirte delante de mí con un corazón sincero, a que estés dentro de la iglesia engañado, con los ojos cegados, y que no hay un pastor que te diga: abre los ojos. Que no hay un líder que te diga: abre los ojos. Que no hay una persona a tu lado, porque no puedes esperar a tener el cargo para hablar la verdad de Jesús, porque no, tiene que decírselo es el pastor, no, tiene que decírselo es el líder tal o cual. Oye, mire, la palabra es para todos. La palabra cae en todos. Y si Dios ve una misma condición en cada uno de nosotros, entonces usted tiene la misma responsabilidad de hablar la verdad, de vivir en la verdad y de no ser tibio. Porque ¿qué pasa con el tibio? Jesús lo va a vomitar, y no lo vea como un acto de grotesco. Véalo como la repulsión que tiene el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo al pecado. Que por amor a ti y a mí, Jesús dejó a un lado esa repulsión. Jesús hizo caso, mire, y no fueron 5 tomaticos que yo me comí. Es algo mucho más grande, es algo que no cabe en nuestra mente, o no hay algún ejemplo aquí en la tierra que darle de lo que le provoca a Jesús el pecado. No de concretarlo, de lo que provoca, la repulsión que provoca el pecado en Jesús. Y aún así, por eso dice la muerte en la cruz. Fue una muerte tan grande para él, separarse de su Padre y entrar en pecado. Y en ese momento no vomitarlo a usted y a mí, sino simplemente asumir ese pecado por usted y por mí, para que hoy seamos buenos administradores de la gracia, para que hoy digamos y valoremos realmente la posición que tomó Jesús, la posición tan digna que tomó Jesús, de dejar a un lado su indigestión como hombre, de dejar a un lado su tristeza como Espíritu Santo, y de dejar a un lado su posición como Dios, para rendirse a una condición tuya y mía: pecado. Pero no se quedó allí. No se quedó allí, sino que al tercer día resucita. Al tercer día se levanta. Al tercer día el cuerpo que llevó mis transgresiones, mis maldiciones, el cuerpo que derramó hasta su última gota de sangre para limpiarme, ese cuerpo que no me aborreció, ese cuerpo que no me vomitó, ese cuerpo que no me desechó, sino que murió por mí, se levanta para darme esperanza a mí ahora, para decirme que hay esperanza en Él, para decirme que hay una verdad absoluta en Él, para decirme que hay una forma diferente de vida en Él, y para pedirme con los brazos abiertos: ven a mí. Yo conozco tus obras, conozco tu debilidad,
conozco tu buen servicio, conozco tu corazón, conozco la condición por la cual estás pasando, conozco tus pensamientos, pero ven a mí, no sigas siendo tibio, no sigas siendo dual, no sigas esperando en el hombre, espera ahora en mí, no sigas esperando en tu sensualidad, espera en mí, no sigas esperando en tu avaricia, espera en mí, no sigas esperando en tu idolatría, en tu testarudez, ni siquiera en tu experiencia, espera en mí. Continúa en el 17. Tú dices, fíjese lo que le estoy hablando. Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. La iglesia de la Odisea tenía dinero, tenía poder, tenía democracia, pero habían perdido a Jesús. No podemos pensar que una iglesia hoy, por tener una buena infraestructura, por tener dinero, ni siquiera el mismo evangelio cambia por llevar a las calles sopa, porque hay provisión, porque hay gente que aporta con un corazón sincero, porque hay iglesias muchas que se suman. Y como iglesia hablo de usted, de usted, de usted, de usted y de cada uno de los siervos que nos sumamos a formar parte de un mover del Espíritu Santo para bendecir una nación. Pero no podemos pensar que porque hay dinero y porque se mueve una majestuosidad y una galantería y algo prodigioso, necesariamente tiene que estar la presencia de Jesús. No. Necesitamos humillarnos, necesitamos rendirnos delante de Él, necesitamos menguar nosotros para que sea el mismo Jesús el que crezca y sea glorificado en cada uno de esos lugares. Necesitamos sacar de aquí del corazón la posición de que si hay dinero, entonces se puede hacer. Y tenemos que decir, si está Jesús, será hecho. Si está Jesús, será hecho. Si hay sensualidad, entonces sí se puede predicar o se puede danzar o hacer coreografía. No, si está Jesús, puedo hacer coreografías. Si hay palabras, si hay doctrina, entonces puedo predicar el evangelio. No, si está Jesús en tu corazón, en tus labios, en tus pensamientos, entonces puedes predicar el evangelio. Si tengo 5 años de teología y no sé cuántos años de Biblia y tanto y cual y la bendición y tengo el certificado entonces puedo pastorear. No, si tienes un corazón sincero e íntegro delante de Dios, no porque seas un santurrón, sino porque todos los días vas y te humillas delante de Dios y no permites que la tibieza llegue al corazón, porque la tibieza no es una condición de que estamos libres de pecado o el estar, digamos, caliente, que es la condición que Dios anhela de nosotros, carbón encendido, el fuego del Espíritu Santo. Cuando está el fuego del Espíritu Santo, se nos aviva a nosotros esa pasión, se nos aviva entonces también el sentido espiritual, ese sentido que te alerta cuando no estás haciendo algo bien, ese sentido que te alerta cuando no estás respondiendo algo bien, ese sentido que te alerta cuando tú no estás asumiendo una posición correcta y te permite virar o te permite cambiar la dirección, cambiar el pensamiento, cambiar la posición. Eso es la presencia del Espíritu Santo, eso es estar en el fuego del Espíritu Santo. Y no quiere decir que no pecas, porque haríamos a Dios mentiroso. Todos los días pecamos, así sea con el pensamiento. Pero cuando nos hacemos ciegos y dejamos de sentir necesidad por buscar de Dios, y dejamos entonces o entramos en una posición de que esto está bien, es más,
mis 3, 4, 5 amigos, porque los cuento con esta mano, sí, son 5 amigos que yo tengo, 4 me dicen que está bien, entonces sacas tu matemática simple de que está bien, pues. Cuando los 4 amigos están, o Dios está esperando que tú a esos 4 amigos los edifiques y los lleves a los pies de Cristo, pero somos nosotros que nos convertimos a ellos. Somos nosotros quienes nos volvemos a ellos en vez de ellos, como dice la palabra, volverse a nosotros. Y a nosotros es a Cristo. A nosotros no es al pastor, a nosotros no es ni siquiera al líder, no es al apóstol, es a Cristo. A nosotros no es a la iglesia, a la comunidad, a la congregación, es a Cristo. Si se vuelve a Cristo, va a estar en la iglesia. Si se vuelve a Cristo, va a considerar al pastor, va a considerar al apóstol, va a considerar al hermano. Si se vuelve a Cristo, va a estar dentro de la iglesia. Pero tenemos que llevarlo a Cristo. Oh, mi Señor. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico. Muchos piensan que Jesús se quedó con la batica ultrajada, con ya la ropa ensangrentada y piensan que Jesús es así, lleno de polvo, arrastradito, así como cargaba la cruz, que estuvo desnudo incluso. Sí, en las películas no se pone, pero para la maldad con que se llevó a Jesús a la cruz, lo dejaron desnudo. Lo dejaron desnudo, iglesia. Ni siquiera un trapito de esos que le ponen en la película, no. Jesús caminó desnudo hasta ese lugar de crucifixión. Y leíamos el domingo pasado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Que no se compadezca de nosotros, porque sabe lo que es estar desnudo. Porque sabe lo que es pasar por una condición de miseria. Porque sabe lo que es tener necesidad o hambre. Porque Jesús como hombre pasó necesidad, como hombre tuvo hambre, como hombre fue vituperado, como hombre fue maltratado, como hombre fue maldecido, como hombre incluso también en algún momento fue exaltado. Entonces no pensemos, no, es que Jesús es que tenía que estar humilladito porque todo el mundo lo humillaba. No. El mismo Satanás le llegó a Jesús, como no le va a llegar a usted y a mí. Satanás va a venir a usted a destruirlo. A Jesús vino a ofrecerle algo que ya era de él, pero que no era el tiempo ni la forma de recibirlo. Y le dijo, lo subió al monte y le dijo, toma las naciones, ¿las quiere? Eso se lo dijo Satanás a Jesús. Y Jesús, entendido de que no era ni el tiempo ni la forma de recibirlo, le dijo, apártate de mí. Apártate de mí. Yo voy a esperar mi tiempo. ¿Por qué no podemos nosotros esperar nuestro tiempo? ¿Por qué atorarnos a decir que somos pastores? ¿Por qué atorarnos a decir que estamos ya preparados para el liderazgo? ¿Por qué atorarnos a decir que tenemos que casarnos ya porque es mi tiempo? Cuando ni siquiera conocemos a Jesús. Cuando no conocemos al único digno de que tú le dediques tiempo, esfuerzo, y que cuando se lo dediques a Jesús vas a tener dinero, vas a tener esposo, esposa, vas a tener ministerio, vas a tener, mire, todo lo que tiene que ser añadido a su vida. Y les decía entonces que pensamos que Jesús se queda en esa misma condición en la cual fue crucificado. Dice, compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Y le sigue hablando a la iglesia en la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Le hablamos a la gente para venir al amor de Cristo. Y es así. Y no le voy a hablar diferente ahora aquí en la iglesia, porque todos los días tenemos que acudir al amor de Cristo. Pero entendamos que cuando no hacemos algo bien, Jesús nos va a reprender. Cuando no estamos haciendo algo bien, Jesús nos va a reprender. ¿Por qué? Porque nos odia. No, porque nos ama. Porque quiere corregirnos. Porque quiere que cambiemos la mala actitud o la mala decisión o la mala posición que hayamos podido tomar. No quiere que sigamos siendo tibios. No quiere que sigamos mezclando todas las cosas de Dios con las cosas del mundo. No quiere que sigamos siendo ligeros. Tibieza es ligereza. Ligereza para leer la palabra. Ligereza para la oración. Ligereza para una intercesión. Ligereza para un servicio. Ligereza para un domingo. Ligereza para predicar en un púlpito. No podemos ser ligeros. Ligereza para adorar, ligereza para montarse en una alabanza, ligereza para servir y recibir a alguien que esté llegando a la iglesia allá abajo, ligereza incluso para limpiar algún baño o la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no oramos. ¿Por qué? Porque no buscamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en automático. Porque se nos olvidó el llamado, la posición que Dios nos da. Se nos olvida el sacrificio que Jesús hizo. Vaya conmigo al capítulo 5. De ahí mismo Apocalipsis, una hojita adelante. Dice: vi en la mano derecha, 5:1, lo leí, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Usted sabe quién está sentado en el trono? El Padre. Amén. Vi en su mano un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. En la antigua Roma no existían libros como los que tenemos hoy, sino eran pergaminos, eran rollos. Estos rollos estaban hechos de un material muy costoso, y cuando era una herencia de parte del reino, tenía 7 sellos. Este rollo literalmente se enrollaba y tenía 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice en el tercero: pero ninguno, ni en el cielo, escuchen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. O sea, no es nada más que no podían abrir el libro, ni siquiera voltear a mirar el libro. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan. ¿Por qué lloraba Juan? Porque Juan quería ver cumplida la profecía de este Mesías. Juan quería ver cumplida esa venida, esa posición de riqueza de la creación o del hombre, de plenitud en el hombre. Pero no había quien pudiera abrir el libro. No había quien pudiera desatar los sellos de ese libro.
Y dice: y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir este libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, y los ancianos representan a la iglesia. Los ancianos representan la posición suya y mía. Los ancianos representan a los jóvenes, ancianos, niños en las calles predicando a Jesucristo. No solo como Evangelio Cambia, que es un principio y que es un hermoso mover del Espíritu Santo, sino un pueblo de Dios íntegro de corazón que esté en las calles predicando con su vida, con la palabra de Dios, con su ejemplo, el amor y vida de Jesucristo. Eso es el anciano. Y no es diferente en el cielo. Había un anciano de los 24 que estaban presentes en este momento que se está gestando en el cielo, esta celebración, y le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Así usted y yo tenemos que decirle a la nación Venezuela: no llores. Así hay que decirle a las madres que han visto a sus hijos caer y morir allí por injusticia o por rebeldía: no llores. A decirle a los muchos que han caído en las calles: no llores. A decirle a los muchos que pasan hambre, injusticia, inmisericordia de parte de muchos otros hombres: no llores, porque el león de la tribu de Judá, o actualmente conocido como Jesucristo, como el único digno, ha sido escogido para tomar ese libro, no solo para mirarlo, sino para agarrar ese libro como herencia suya, porque tu nombre está allí, porque tu propósito está allí, porque eres herencia de Jesucristo, somos herencia de Él. Y así como en el antiguo Roma se sellaba una herencia para una persona de parte del reinado, Dios tenía en este pergamino, tiene en este pergamino, en este libro, y escúcheme, escrito por delante y por detrás, dice la palabra. O sea, en ese momento ya estará todo el juicio sobre la tierra. Hoy se está escribiendo, hoy se va escribiendo. Hoy Jesús no nos ha vomitado, hoy Jesús está clamando por nosotros. Hoy Jesús está intercediendo por nosotros. Hoy Jesús está pidiendo por nosotros, por esa herencia que somos de Él. Eres herencia de Él, pero necesita que haya una posición de nosotros diferente. Necesita que haya una actitud de nosotros diferente. Escúchame, estamos en el camino, estamos bajo la persona correcta, Jesucristo, el único camino, el único digno. Dice el Señor, sentado desde su trono, le entrega a su Hijo su herencia. Ha vencido. ¿Dónde venció? ¿Dónde venció? En la cruz. ¿Dónde venció? Diciéndole no al pecado. ¿Dónde venció? En esta carne, iglesia. Venció en la carne. Usted no espere morirse para vencer. Usted es más que vencedor. Usted es más que vencedor en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Jesús ya venció, así que yo voy a vencer. Jesús es el primogénito, así que yo voy a ser el segundo, el tercero, el cuarto, y voy tras de Jesús. No quiero abrazar, no quiero pasarme de listo y adelantarme a Jesús. No, yo quiero que Él vaya adelante, que Él vaya a la cabeza, que Él sea el nombrado, que Él sea realmente el único que tenga ese libro, que tenga esa autoridad. Pero quiero ir detrás de Él. Eso sí, no se ponga tan humilde que no quiero estar ni siquiera donde está Él. No, quiero ir detrás de Él. No se pongan esa falsa humildad que yo no quiero estar en esa iglesia porque ahí se habla mucho de Jesús y yo soy un pecador. Ve detrás de Él. Vamos a correr detrás de Jesús. Sí va adelante, sí está a la cabeza, sí abre el camino, pero nosotros necesitamos ir detrás de Él. Él como el primogénito y nosotros como sus hermanos, como sus hijos, como sus siervos, como sus esclavos, como usted lo quiera ver, como sus amigos. El amigo conoce. El amigo de Jesús conoce la intención de Jesús, conoce lo que Jesús quiere hacer. Por eso les dijo, ahora los llamaré amigos, porque conocen mi propósito. Iglesia,
tenemos al único digno y que no quiere rechazarnos. Mire, la gente muchas veces le va a rechazar, muchas veces no le vamos a entender, muchas veces no vamos a poder estar ni siquiera en ese momento de necesidad, en ese momento de tristeza, en ese momento de debilidad. Pero no se acompleje, no se deje vencer, no se hunda en la queja de decir que no estaban conmigo o que estaba solo, porque no estás solo. Jesús conoce tus obras. Jesús conoce en ese momento que estás clamando, pero necesitas eso, clamar para salir de allí. Necesitas buscar de Él para no caer en la tentación. Necesitas buscar de Él para escapar del pecado. Necesitamos. No nos creamos invulnerables, no nos creamos los mejores, no nos creamos. Y vas a ser el mejor en lo que haces. Vas a ser excelente, para que no se me le suba tanto el ego y piense que vas a ser excelente en lo que haces. Vas a ser excelente, iglesia, en el Evangelio Cambia. Vas a ser excelente, joven, en la coreografía, en el teatro, en la predicación, porque hay que mezclarse. Coreografía, predicación, evangelismo. Vas a ser excelente, anciano, en el consejo. Vas a ser excelente, iglesia, hablándole del amor de Cristo a la gente en las calles. Vamos a ser excelentes. Vamos a ser excelentes porque Jesús está a la cabeza. Porque Jesús es el que está dirigiendo este barco. Porque Jesús es el que está reinando en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ser excelentes en nuestra predicación. Vamos a ser excelentes en nuestro liderazgo. Vamos a ser excelentes en nuestra paternidad espiritual o física. Vamos a ser excelentes padres, madres. Vamos a ser excelentes hijos. Porque Jesús está a la cabeza. Amén, iglesia. Gracias, mi Señor. En el 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. No ve a Jesús tan lejos, porque Dios no lo envió para quedarse lejos, ni tampoco pasó todo ese vía crucis para quedarse lejos de usted y de mí. Él no dice hoy: yo estoy a la puerta y no estoy indiferente, sino que te estoy llamando. No estoy inerte aquí en la puerta como un soldado suizo, no. Te estoy llamando porque quiero abrazarte, porque quiero restituirte, porque quiero bendecirte, porque quiero sanarte, porque quiero librarte, libertarte. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces Jesús está esperando en nuestra acción. Y yo quiero decirle hoy a usted: Jesús está esperando nuestra acción de abrir esa puerta. Porque Dios, sentado en su trono, y el mismo escogido, el mismo León de Judá, con el libro en la mano, no va a pasar por encima, y escuche esto bien, no va a pasar por encima de su voluntad. Qué tremendo, que es decisión nuestra. No va a pasar por encima con toda su majestuosidad y con todo su poder y su autoridad. No va a pasar por encima, por amor y por justicia, a su voluntad. Así que siempre va a ser o va a depender de una determinación nuestra. ¿Por qué? Porque ya de Jesús, Él está a la puerta. Él me está llamando. Él me está diciendo que hay un propósito y hay un plan para mí. Y que no es un plan de estar limpio, pobre, miserable, angustiado. No, que ahorita estoy así, pero yo quiero que tú seas o que tengas mis riquezas, que tengas mi bendición, que atesores mi palabra, que tengas todo lo que yo te puedo ofrecer del reino de los cielos, que es abundante, que es mucho más abundante
y que no es perecedero, sino que es eterno. Entonces es mucho mejor que cualquier carro, casa, mujer que podamos tener aquí en la tierra, que es muy pasajero. Y nos está diciendo: yo estoy a la puerta para ofrecerte eso. Te toca a ti abrirla. ¿Cuántos están dispuestos hoy a abrir esa puerta? Póngase sobre sus pies. Abramos esa puerta donde Jesús está allí a la espera. Cierra sus ojos para no seguir siendo tibio, Señor. Padre, lo que ha enfriado mi corazón, Señor, lo que ha enfriado mi servicio, lo que haya yo mezclado, Padre, con el mundo, quizás buscando hacer tu voluntad, Señor, pero que en mi mente permití la confusión y en mi corazón llegó el engaño, Señor. Permite hoy, Padre, permite hoy que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, revele a mi vida. Que ese fuego, Señor, que prueba y que consume el pecado, Señor, que consume mis transgresiones, Padre, que desarraiga aún lo que hay en mi corazón oculto, que trae vergüenza, Señor, a mi testimonio y a tu palabra, hoy pueda ser revelado a mi vida, Señor. Hoy las vendas espirituales, Señor, las vendas, Señor, que tapan mi vista, puedan ser quitadas, Señor. Que hoy las cadenas, Padre, que atan, Señor, mi alabanza, mi adoración, puedan ser rotas, Padre. Que hoy, Señor, incluso los demonios, Padre, que atormentan mi mente, que atormentan mi alma, que quieren apartarme de mis sueños, Señor, que quieren romper aún mi descanso, Señor, y corromper mi paz. Hoy, Señor, soy libre de ellos, Padre. Hoy huyen, Señor, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en el nombre del León de Judá, Jesucristo, el único digno, el único santo, Señor, y que santifica hoy mi vida por su sacrificio. El que venció en una cruz, en este mismo cuerpo, hoy yo puedo vencer en ese nombre. Hoy me declaro más que vencedor. Vamos, iglesia. Hoy me declaro más que vencedor, Señor. Hoy me declaro en el nombre de Jesús, hijo del Rey de Reyes, hijo del Señor de Señores, hijo de un Padre Celestial que me ama, que me perdona y que me quiere bendecir y quiere entregarme de su oro puro, de su oro resplandeciente. Quiere llevarme a lugares de santidad y de poder y de autoridad, como sacerdote de mi casa, como sacerdote de mis hijos, como sacerdote de mi matrimonio, como sacerdote del ministerio, como sacerdote, Señor, de esta nación. Y donde quiera que esté, Padre, en el lugar de eminencia que esté, en el lugar de trabajo, en el lugar, Señor, común, Padre, en el común, en la calle, en donde sea, Señor, voy a exaltar tu nombre, voy a exaltar tu palabra, Jesús, voy a exaltar tu sacrificio en la cruz, voy a exaltar, Señor, todo el amor con el cual tú me has amado y con el cual tú amas esta nación Venezuela, Padre, y quieres hacernos libres, y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, mi Señor. Desata, Padre, desata tu espíritu, desata sanidad, desata bendición sobre este pueblo, Padre. Desata, Señor, Padre, libertad sobre hombres y mujeres, libertad sobre los ancianos, Padre, para bendecir a la iglesia, para bendecir, Señor, para tener un buen consejo, para tener una palabra de aliento, de alimento espiritual, Señor. Gracias, Rey. Gracias, mi Jesús. Alábele, alábele a Él. Alabe ese nombre, Jesús.